Saludos. Aquí estamos en la primera parte de la lección número 107 de nuestro curso de precálculos. Habíamos terminado de ver un concepto nuevo llamado los ángulos coterminales de un ángulo en posición normal. Y entonces dijimos que eso nos iba a ayudar a resolver cierto tipo de ecuación trigonométrica o circular, como vamos a ver. Pero antes de ver eso, quiero hacer unas aclaraciones que se me pasaron. No se me pasaron, sino que las recordé luego. Primeramente, cuando resolvimos aquella primera ecuación que decía 2 seno de un número t es igual a 1, ¿verdad? Y habíamos ya resuelto para la función circular seno de t y habíamos determinado los valores t que estaban entonces en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante, que es donde el seno es positivo, un medio, ¿verdad? Dividir entre 2 en ambos lados. Y habíamos dicho, bueno, pues el primer número que satisface esa ecuación es pi sobre 6. Y el segundo, pues usando la fórmula de reducción para buscar un número de referencia en el cuadrante 2, que es donde está la segunda solución de esa ecuación, ¿verdad? Usando como número de referencia a pi sobre 6, en la solución que habíamos encontrado en el primer cuadrante, pues encontramos que la segunda solución era 5 pi sobre 6. Entonces yo recordé después que terminé la lección, ¿verdad? Cuando estuve revisándola, que cuando yo doy este ejemplo en mis clases, muchos estudiantes se dan cuenta en este momento que no entienden bien, que no se han dado cuenta de qué es lo que es el punto trigonométrico de un número real, correspondiente a un número real. Porque me dicen lo siguiente: profesor, usted dice que t tiene que ser el punto trigonométrico de t, tiene que estar en el cuadrante 1 y en el cuadrante 2, ¿verdad que sí? Pero lo importante es aquí en el cuadrante 1. Y también vamos a ver el caso del cuadrante 2, vamos a aprovechar para verlo. Pues mire, entonces me dice que t es pi sobre 6, ¿verdad? Porque yo dije, porque t es el número real cuyo punto trigonométrico está en el cuadrante 1 y cuyo seno es un medio, 1 sobre 2, ¿verdad? Y entonces me dicen, pero mire, profesor, el pi sobre 6 yo no lo veo en el cuadrante 1, lo veo ahí, encima del eje de x. Claro, en este caso sería el eje de t, ¿verdad? Porque recuerden que era la ecuación decía seno de t, así que yo considero la función y igual al seno de t. Lo veo aquí encima del eje de t, ¿verdad? No en el cuadrante 1. Y digo, sí, lo que pasa es que, y entonces me dicen, y esta distancia de aquí a aquí es la distancia pi sobre 6, exacto, de 0 a pi sobre 6, la distancia es pi sobre 6. Y entonces yo dije, sí, pero recuerde que es que esa distancia, entonces usted la va a localizar, la va a usar para localizar un punto en el círculo unitario. Y entonces les dibujo el círculo unitario, que yo no lo dibujé cuando hice la consideración de para entonces buscar las otras soluciones que había para esa ecuación, ¿verdad? Porque no tenía restricciones, la incógnita t. Le dije, sí, pero fíjese, esa distancia pi sobre 6, eso no quiere decir que aquí está el punto trigonométrico que corresponde a pi sobre 6. Ahí está el punto que le corresponde al número real pi sobre 6 en el eje de x o en el eje de t en ese caso, ¿verdad? Sino que para yo buscar el punto trigonométrico de pi sobre 6, cojo esa distancia y me voy al punto 1, 0 del círculo unitario, el punto que le corresponde, punto trigonométrico que le corresponde al número 0, y camino esa distancia, en este caso en sentido contrario al de la necesidad de un reloj, porque el número pi sobre 6 es positivo, y llego a un punto que está por aquí, ¿verdad que sí? O sea que fíjense que esta distancia, que es la distancia pi sobre 6, medida en el eje de x para yo determinar el punto trigonométrico que le corresponde a pi sobre 6, cojo esa distancia y la camino a lo largo ahora, no del eje de x, sino a lo largo del círculo unitario. Recuerden que también es curvo, ¿verdad? Comenzando en el punto 1, 0, que es el punto trigonométrico que le corresponde al 0, hasta llegar, hasta recorrer esa distancia pi sobre 6, y ahí llego al punto trigonométrico p de pi sobre 6, ¿verdad? Que fíjense que está en el cuadrante 1, ¿verdad? Pi sobre 6 está aquí, pero el punto trigonométrico que corresponde a pi sobre 6 está aquí, en el círculo unitario, en el cuadrante 1. Y recuerde que las coordenadas eran raíz cuadrada de 3 sobre 2, que era el coseno de pi sobre 6, y un medio, que es el seno de pi sobre 6, ¿verdad? Y fíjense que efectivamente un medio es precisamente la ordenada de esos puntos que están en la línea y igual a un medio, porque era por donde pasaba, ¿verdad? Esa línea y igual a un medio, porque el seno de t valía un medio, y para ver qué valores en la gráfica de la función seno de t le correspondía algún valor para ese y igual a un medio en el eje de t, ¿verdad? Y buscábamos esas soluciones. Igualmente me decían, mire, otra solución, que es esta que está aquí, ¿verdad? 5pi sobre 6, ¿verdad? Pues mire, ese no está tampoco en el cuadrante 2, como usted dice. 5pi sobre 6 es la solución que yo encontré en el cuadrante 2. Está también en el eje de x, o en el eje de t en ese caso, ¿verdad?
Y yo digo, sí, pero es que 5 pi sobre 6 está a distancia. Y si usted camina esa distancia a lo largo del círculo unitario, enrollándola, va a encontrar que 5 pi sobre 6 está por aquí. Esa distancia desde aquí hasta aquí, a lo largo del círculo unitario, esa distancia que es desde aquí hasta aquí, en el eje de t, o en el eje de x, ¿verdad? Y entonces llegamos al mismo punto trigonométrico p de 5 pi sobre 6. Así que esa es la diferencia, ¿verdad? Entre lo que es el número pi sobre 6 localizado en el eje de x y lo que es el punto trigonométrico que le corresponde a pi sobre 6. Y en ese momento entonces es que se dan cuenta muchos estudiantes de qué es eso del punto trigonométrico de un número real. ¿Ves? Este es el número real, este en el eje de x, ¿verdad? O en una recta numérica cualquiera, pero el punto trigonométrico que le corresponde a ese número real, esa distancia que se camina a lo largo del círculo unitario, comenzando en el punto 1, 0, en sentido contrario a la manecilla de un reloj, si es que es positivo, como es el caso de pi sobre 6, igualmente para buscar el punto trigonométrico que le corresponde a 5 pi sobre 6, etcétera. ¿Se fijan? Bien, pues quise aclarar eso por si acaso a alguno de ustedes le surge esa duda también de que yo digo que, pues el pi sobre 6 es el número cuyo punto trigonométrico está en el cuadrante 1 y me dicen, no, mira, no está encima del eje de x, no está en el cuadrante 1. Es que el punto trigonométrico que le corresponde a ese número está aquí en el círculo unitario y está, fíjese, en el cuadrante 1. ¿Ok? Bien. Bueno, la otra cosa que quería aclarar es que cuando expliqué esto de los ángulos coterminales, específicamente en el primer ejemplo que cogíamos el ángulo de 65 grados, tuve una especie de confusión en donde hablaba de que si en sentido contrario, en sentido a favor, y que era positivo y que era negativo, ¿verdad? Vamos a repetir el ejemplo. Yo le di el ángulo en posición normal que mide 65 grados, que es aproximadamente un ángulo que tiene vértice en el origen y el lado inicial en el eje positivo de x, ¿verdad? Y caminamos la distancia, hacemos la abertura de 65 grados hasta llegar al lado terminal. Entonces, yo dije el primer ejemplo. Si yo cojo este ángulo, que ahí dice, empiezo, ¿verdad?, en el lado inicial que siempre está sobre el eje de x. Camino los 65 grados y encima de eso camino 360 grados en sentido contrario al que se mueven las manecillas de un reloj, ¿verdad? Pues ese 360 grados es positivo, por lo tanto, a los 65 grados esto le tengo que sumar lo que mide ese ángulo que yo sigo abriendo, ¿verdad? Que son 360 grados porque doy la vuelta completa desde aquí hasta llegar ahí otra vez y tengo el mismo lado terminal que el ángulo de 65 grados original. Y ese ángulo medía 425 grados. Entonces dije, si yo considero el ángulo 65 grados, ¿verdad? Lo camino y una vez llego aquí, entonces resto porque voy a caminar en sentido a favor de las manecillas de un reloj, por lo tanto es negativo el 360 grados que voy a añadir. ¿Ves? Llego al caminar, una vez llego aquí, caminar en sentido a favor de las manecillas de un reloj, porque es negativo el 360 grados que estoy sumándole a 65 grados, llego aquí, otra vez, al mismo lado terminal, ¿verdad? Y vimos que no sé, eso medía 65 grados menos los 360 grados que sumo, porque estoy caminando en el sentido a favor de las manecillas de un reloj. Y entonces en esa explicación dije que si estábamos caminando en contra de las manecillas de un reloj y que era por lo tanto negativo, que si era positivo, no sé. Dije unas cosas que estaban mal, pero lo hice bien, pero cometí ese error, ¿ok? Así que quería aclarar eso. Bueno, para aclarar esas dos cosas, vamos a ver estos ejemplos en donde nos vuelven a pedir que resolvamos las siguientes ecuaciones. Y la primera nos dice el seno de 2z es igual a 1/2 y nos dan estas restricciones para la incógnita z, que la z puede ir desde 0 grados hasta antes de 360 grados. Fíjense que esto sería una ecuación trigonométrica porque la incógnita claramente es una letra griega. Y si es una letra griega, entonces esto se refiere al seno trigonométrico de un ángulo de medida 2z grados, ¿ok? Y entonces yo digo, mire, vea que la ecuación trigonométrica porque nuestra incógnita es una letra griega y por lo tanto la respuesta la tenemos que dar en términos de grado, dada, ya está resuelta para la función trigonométrica que contiene. Está resuelta para el seno del ángulo 2z, ¿verdad? Bien. Note lo siguiente, fíjese. Dice aquí la restricción de la z, que la z tiene que ir desde 0 grados hasta antes de 360 grados. Pero aquí yo no tengo z, sino 2z. Pues, ¿cuál será entonces los extremos a los cuales puedo llegar 2z? Si z va desde 0 grados hasta antes de 360 grados, pues mire, si yo multiplico esa desigualdad doble compuesta por 2, ¿verdad?, para obtener el 2z en el medio, ¿lo ven? Aquí tendríamos 2 por 0 grados, sigue dando 0 grados, el sentido de la desigualdad no cambia porque estamos multiplicando por algo positivo, así que sería 2 por z, 2z, y al multiplicar por algo positivo el sentido de esta desigualdad tampoco cambia, que se queda menor que, y entonces 2 por 360 grados son 720 grados, o sea que fíjese que 2z puede ir desde 0 grados hasta 720 grados, porque la z original, la mitad,
va desde 0 grados hasta la mitad de 720 grados, que es 360 grados. Y claro, la mitad de 0 también sigue siendo 0 grados, ¿verdad? Vamos a marcar esto con un 1. Y entonces hacemos el mismo análisis que hicimos para la primera ecuación, que fue la que nos llevó a esta solución, ¿verdad? Esta discusión que está aquí. Dice, como el seno de 2z, míralo aquí, dice que es un medio y un medio es positivo, pues entonces eso quiere decir que ese ángulo 2z, como su seno es positivo, ¿en qué sitios, en qué cuadrantes están los ángulos cuyos senos son positivos? Están en el cuadrante 1 y en el cuadrante 2, donde el seno, la función seno, que es la que le estoy buscando a ese ángulo 2z de grados, es positivo. Así que como consecuencia, ¿cuánto será 2z? ¿Verdad? Si el seno de 2z es un medio, ¿cuánto será 2z? Pero específicamente 2z, el que está en el cuadrante 1, porque fíjense que hay otro en el cuadrante 2, que lo voy a llamar también el 2z de referencia, porque voy a usar ese valor que voy a encontrar en el cuadrante 1 como ángulo de referencia para buscar el que está en el cuadrante 2. Pues entonces fíjense cómo yo dejo 2z aquí solo, ¿verdad? Pues como estamos en el cuadrante 1, yo puedo buscar la función inversa del seno inverso de un medio, ¿verdad? O sea que 2z, para yo dejar 2z solo aquí, ¿verdad? Por la definición de relación inversa, busco entonces la función inversa del otro lado, seno inverso de un medio, ¿verdad? Y seno y medio de un medio quiere decir cuál es el ángulo cuyo seno es un medio, pues 30 grados, porque esa es la segunda tabla de pequeña, ¿verdad? Si usted ve, el seno de 30 grados es un medio, pues el ángulo cuyo seno es un medio es 30 grados, es el que mide 30 grados. Así que ya tenemos cuánto es 2z. Ahora, fíjese que 2z ahora puede llegar hasta 720 grados. O sea que se pasa de una revolución, ¿verdad? Pasa de 360 grados hasta 700, hasta el doble, hasta 720 grados. Bueno, pues fíjese. Aquí nos ayuda la teoría esa de los ángulos coterminales, ¿verdad? Porque yo sé que entonces cuando yo a 2z, que es el ángulo que ya encontré que en el cuadrante 1 mide 30 grados, yo le sume múltiplos de 360 grados, llego a un ángulo coterminal con el de 2z, ¿verdad? Y vimos que las funciones circulares o trigonométricas, ¿verdad? Vimos el caso de trigonométricas, ¿verdad? Porque estamos considerando ángulos coterminales, ¿verdad? Fíjense que entonces si yo a ese 2z le sumo 360 grados, llego a un ángulo que tiene el mismo lado terminal y por lo tanto tienen, por lo que vimos, las mismas funciones trigonométricas, ¿verdad? Ahora, fíjense que si a 2z, que yo encontré que es 30 grados, yo le sumo el primer múltiplo de 360 grados, que es precisamente 360 grados, pues será 30 grados, que es lo que mide el 2z del cuadrante 1, ¿verdad? 2z del cuadrante 1 es 30 grados, más esos 360 grados da 390 grados, que es menos de los 720 grados, que es a donde puede llegar el 2z, ¿verdad? El 2z es a donde más puede llegar. Ahora, si yo sumo a 2z del cuadrante 1, que es esos 30 grados, ¿verdad? El segundo múltiplo de 360 grados para ver si no me paso de 720 grados y encuentro otro ángulo coterminal con el de 2z que está en el cuadrante 1, vemos que esto sería 30 grados, que es el ángulo que yo encontré en el cuadrante 1 cuyo seno era un medio para 2z, más 2 veces 360 grados, que es 720 grados, y claramente 30 grados más 720 grados son 750 grados, que se pasa del límite hasta donde puede llegar el 2z, ¿ves? Así que eso quiere decir que yo nada más, después que conseguí este ángulo de 30 grados, puedo buscar otro coterminal con él, porque mide entonces menos de 720 grados, que es el que mide 390, al yo sumarle a estos 30 grados los 360 grados de una revolución completa. ¿Lo ven? Bien. Bueno, pues entonces, ¿qué hemos encontrado aquí? Que 2z puede ser 30 grados, o que 2z del cuadrante 1 puede ser 390 grados. Pues de ahí yo, si divido entre 2, saco cuánto es z, ¿verdad? Y da lo mismo decir dividir entre 2 que multiplicar por el recíproco de 2, que es un medio, ¿verdad? Por la equivalencia de la división. Y al multiplicar un medio por 2z, el 2 cancela, me queda la z sola, y un medio por 30 grados da 15 grados, ¿verdad? Porque sería 30 grados entre 2, 15 grados. Igualmente aquí, si 2z es 390 grados, pues entonces para yo buscar cuánto es z, dividimos entre 2, multiplicamos por un medio en ambos lados, ¿verdad? Por la ley de multiplicación de las igualdades. Aquí el 2 cancela y nos queda que la z será igual, y 390 por un medio es lo mismo que 390 dividido entre 2, que al usted dividir 390 grados entre 2 a 195 grados. Así que ahí tenemos las primeras dos soluciones de esa ecuación cuando yo utilizo el primer ángulo que yo encontré para 2z en el cuadrante 1, que es 30 grados, ¿verdad? Ahora,
Recuerde que 2z también puede estar en el cuadrante 2. ¿Y cómo yo busco el 2z que esté en el cuadrante 2? Pues recordamos entonces que ese ángulo que yo encontré en el cuadrante 1 de 30 grados me sirve como ángulo de referencia para buscar el ángulo en el cuadrante 2, ¿verdad? Y entonces recordamos que en el cuadrante 2 el ángulo de referencia de ese ángulo 2z, que es 30 grados, se busca por la forma de reducción 180 grados menos el ángulo que esté en el cuadrante 2, ¿verdad que sí? De donde, si yo paso este ángulo 2z del cuadrante 2 a mano izquierda de esa ecuación, pasa positivo, ¿verdad? Por transposición o pensando que lo sumo en ambos lados. Y acá en el lado derecho nos queda estos 180 grados, perdón, y estos 30 grados que están en el lado izquierdo de esa ecuación lo transponemos al lado derecho como menos 30 grados, o pensar que lo restamos en ambos lados, ¿verdad? Y 180 grados menos 30 grados a 150 grados. Así es que fíjense que el ángulo 2z que esté en el cuadrante 2 es 150 grados. Pero recuerde que 2z puede llegar hasta 720 grados. Así que cuántas veces yo puedo dar vueltas alrededor del ángulo de 150 grados ahora, que es el que está en el segundo cuadrante, sin que me pase de los 720 grados. Bien, fíjense que si yo cojo el ángulo 2z del cuadrante 2 que hemos encontrado, que es 150 grados, y le sumamos 360 grados, el primer múltiplo de 360 grados, pues será, pues como hemos dicho, 150 grados, que es el ángulo 2z del cuadrante 2, más esos 360 grados da 510 grados, que es menos de 720 grados, ¿ok? Por lo que satisface a 1. O sea que yo puedo, después que tengamos este ángulo del cuadrante 2, 2z del cuadrante 2, que es 150 grados, puedo dar una vuelta y encuentro otro ángulo coterminal con el cuyo seno, que es la que estoy buscando aquí, será también igual, porque recuerde que cualquier función trigonométrica de un ángulo es igual a la función trigonométrica del ángulo que es coterminal con él, de todos los ángulos que sean coterminal con él. Ahora, si yo cojo el ángulo este que yo he encontrado de 2z en el cuadrante 2, que es 150 grados, ¿verdad? Y le sumo el siguiente múltiplo de 360 grados, que aquí sería por 1, aquí sería por 2, sería 150 grados, que es el ángulo 2z del cuadrante 2, más y 2 veces 360 grados, 720 grados. Y si yo sumo 150 grados más 720 grados a 270 grados, que es más de 720 grados, que es hasta donde puede llegar 2z, por lo que no se cumple con 1. Así que fíjense que entonces las únicas soluciones que obtenemos al yo considerar la solución para 2z en el cuadrante 2 son esa solución del cuadrante 2, que es 150 grados, y el siguiente ángulo coterminal con él, que es de 510 grados. Creo que está por aquí, ¿verdad? Exacto, míralo aquí. O sea que 2z, cuando consideramos el cuadrante 2, es 150 grados, ¿verdad? O 2z es 510 grados, míralo aquí. Y de aquí, si yo divido entre 2 en ambos lados, que es lo mismo que multiplicar por medio en ambos lados, tenemos que, aquí se nos ve el 2 con el 2, y nos queda que la z será igual, y 150 grados entre 2 a 75 grados. Y acá, resolviendo esta ecuación, para dejar la z sola, dividimos entre 2 o lo multiplicamos por medio en ambos lados por la ley de multiplicación de las igualdades. El 2 cancela con este 2 y nos queda que la z solita será igual a, y 510 grados entre 2 es 255 grados. Así que ahí tenemos, fíjense, las 4 soluciones: 15 grados, 195 grados, 75 grados y 255 grados. O sea que podemos dar la solución así, o como siempre, escribir un conjunto solución, que recuerde que siempre se llama X mayúscula, igual a, e incluimos ahí esas 4 soluciones, ¿ok? Así que también la otra forma de dar la solución sería esta. X, el conjunto solución que siempre se llama X será, bueno, esta solución es 15 grados, 195 grados, 75 grados y 255 grados, ¿ok? Y ahí tendríamos, ¿verdad?, las 4 soluciones de esa ecuación trigonométrica. Fíjense que no es circular, es trigonométrica, porque nuestra incógnita es una letra griega, no es una letra latina. Y por lo tanto las soluciones hay que darlas en términos de un ángulo medido en grados, ¿ok? Bien, vamos a ver este segundo ejemplo que dice que el coseno de cierto ángulo z es negativo 0.3, donde ese ángulo z va a ir desde 0 hasta antes de 360 grados. Las mismas restricciones que teníamos para z aquí.
Fíjese que en este ejemplo es otra ecuación trigonométrica porque la incógnita es una letra griega y por lo tanto la solución la tendremos que dar en términos de la medida de un ángulo en grados, ¿verdad? En este caso, fíjese que la función trigonométrica que tenemos es aplicada al ángulo z, ¿verdad? Aquí la función trigonométrica que teníamos, que era el seno, estaba aplicado al doble de z y teníamos que ver entonces hasta dónde llegaba el doble de z, ¿verdad? Pero aquí no hay que preocuparnos. Nos dice que la z va sencillamente desde 0 grados hasta antes de 360 grados. No hay problema con eso. O sea que no tenemos que hacer este análisis de ver hasta dónde llega, ¿verdad? Bueno, pues ¿cómo resolvemos eso? Bueno, pues fíjense, estamos diciendo, bueno, ¿cómo el coseno de el ángulo z nos dice que es negativo 0.3, que es negativo? Eso significa que ese ángulo de medida z grados va a estar ¿en qué cuadrante? Bueno, donde el coseno sea negativo. Fíjense que recuerden que el coseno era positivo en el primero y en el cuarto. Así que las soluciones van a estar en el segundo y en el tercero. Van a estar en el cuadrante 2 y en el cuadrante 3. ¿Okay? Bien. Fíjense que no hay solución en el cuadrante 1. Sin embargo, si usted va a aquellos pasos, ¿verdad? Explicaciones de cómo usted resolvía una ecuación circular o trigonométrica, decía, si usted las soluciones que tiene no están ni en el cuadrante 1, sino en cualquier otro cuadrante, en el 2, 3 y 4, usted busque la solución en el cuadrante 1 si es que hubiese habido una solución en el cuadrante 1. ¿Okay? Así es que yo voy a buscar la solución en el cuadrante 1 para z, pensando que el coseno no es negativo 0.3, sino 0.3 positivo. ¿Okay? Consideramos a coseno de z igual a 0.3 positivo. ¿Ok? Por lo que z, que va a ser una solución en el cuadrante 1, vamos a ponerlo así, pero mejor, una solución que va a estar en el cuadrante 1, pero no es solución de esa ecuación, porque el coseno de un ángulo en el cuadrante 1 es positivo y no tiene que dar negativo, según la ecuación, ¿verdad? Es, y que también va a ser entonces el ángulo de referencia para buscar las soluciones en el cuadrante 2 y en el cuadrante 3, ¿se fija? Será el coseno inverso de 0.3, ¿verdad que sí? Y eso va a ser una aproximación porque fíjense que 0.3 no es uno de los valores que aparece en la tabla pequeña o en la tabla de ángulos cuadrantales, sino que tendremos que recurrir a nuestra calculadora, ¿verdad? Encendemos, nos aseguramos que esté en degree, efectivamente, fíjense que al encenderlo pues debe estar en 0 y diciendo deg, de degree, deg, de degree. Y entonces ponemos 0.3 y como estamos buscando coseno inverso, pues vamos a la segunda, nos vamos a dar coseno, vamos a la segunda y entonces coseno, que para que coja coseno inverso de segunda y coseno inverso de, dice 72.54, 72.54, 239, pues 24, 24 y esos son grados, ¿ok? Porque estábamos buscando la respuesta en grados, porque es un ángulo que estoy buscando, ¿ok? Bien, bueno, pues entonces ahora esa no es la solución, no es una solución de nuestra ecuación, pero nos sirve como número de referencia para buscar las soluciones en el cuadrante 2 y en el cuadrante 3. Y entonces recordamos cómo el ángulo de referencia en el cuadrante 2 está dado por esta fórmula, 180 grados menos el ángulo que está en el cuadrante 2, para que me entonces el ángulo de referencia, al sustituir en esta ecuación y resolver para el ángulo z que está en el cuadrante 2, tenemos que, vamos a ver, bueno, si yo voy a resolver para z sub 2, ¿cómo yo resuelvo para z sub 2 esa ecuación? Primeramente tenemos que transponer el z sub 2 romano, o sea, el ángulo z que está en el cuadrante 2, a el lado izquierdo de esa ecuación, ¿verdad? Mírenlo aquí. Z sub 2 lo ponemos acá, será positivo entonces al moverlo al lado izquierdo, y será 180 grados menos el z sub r, que lo transponemos al lado derecho, pero el z sub r es esa solución que yo encontré en el cuadrante 1, tomando el coseno como positivo, 0.3, ¿verdad? Que es 72.5424, ¿okay? Y
esto sería ya una aproximación, porque recuerde que esto también es una aproximación, ¿se fija? Y esto será entonces aproximadamente igual a lo siguiente. Vamos a ver, si a 180 yo le resto, 180 le restamos 72.5424, eso nos da 107.45, 76 grados, ¿verdad? Y ese es el ángulo del cuadrante 2, a ponerlo aquí aparte, ¿verdad? Que z finalmente, la que está en el cuadrante 2, es aproximadamente igual a 107.45, 76 grados. Vamos a ponerlo aquí en un cuadrito, ¿verdad? No lo pongamos aquí, porque ya es la contestación final. ¿Cómo? Ya conseguimos entonces, esa sí es una solución, ¿ves? Que iba a estar en el cuadrante 2. ¿Cómo se consigue la solución del cuadrante 2? Bueno, pues recuerde que para buscar el número de referencia de un ángulo que es del cuadrante 3, que es donde vamos a conseguir ahora la solución, la fórmula de reducción es ese ángulo que está en el cuadrante 3 menos 180 grados, ¿verdad que sí? O sea que esta z sub 3 ese ángulo z, que es la solución que aparece en el cuadrante 3 para esta ecuación, será, ¿verdad? Vamos a usar la ley simétrica poniendo el z sub 3 a pesar de que está en el lado derecho, lo ponemos en el lado izquierdo, será este z sub r, el número de referencia, menos, perdón, al pasar ese 180 ya sería más 180 grados, ¿verdad? Así es que la z será, ¿verdad? Esto será, perdón, aproximadamente igual a el z sub r que hemos encontrado aquí es aproximadamente 72.5424 más los 180 grados, ¿verdad? Así es que la z, finalmente del cuadrante 3, la z, ¿verdad? Será aproximadamente igual, y al sumar esto más esto, bueno, pues esto dará, creo que es 252, déjame decir, 252.5424 grados, a ver si es verdad. 0.5424 más 0, sí, 0.5420, ajá. Entonces 2 y 0 es 2, 7 y 8 es 15, llevamos una y una 2, exacto, 252.5424. Y ahí tendríamos la solución de esta ecuación en el cuadrante 3, que es donde otro podía aparecer la solución, porque el coseno que nos daban era negativo 0.3. Fíjese, repito, si a usted le dan una función, ¿verdad? Una ecuación trigonométrica o circular, y resuelve, ¿verdad? Para la función circular o trigonométrica que contenga esa ecuación, y le da negativo, entonces la solución no va a estar en el cuadrante 1, pero necesita buscar una solución en el cuadrante 1 para usarlo como número de referencia y poder entonces buscar las soluciones en los cuadrantes en donde sí está la solución, ¿ok? Fíjense en este tercer ejemplo, ¿verdad? El número 2. Exacto, el tercero dice así. El tercer ejemplo nos dice lo siguiente. Déjenme ver dónde está. La tenemos por aquí. No tardamos mucho en encontrarla. No se preocupen, exactamente. Dice, el tercer ejemplo, dice secante cuadrado de x más secante de x menos 2 es igual a 0, donde la x tiene esta restricción, va desde 0 hasta antes de 2pi, ¿ok? Desde 0 hasta antes de 2pi. Bueno, fíjense que esta ecuación será no trigonométrica, sino circular. ¿Por qué? Porque nuestra incógnita claramente es la x, que es una letra latina, no es una letra griega, ¿ok? Bien. Pues entonces fíjense que esa ecuación, la expresión que está en el lado izquierdo es un trinomio cuadrático de grado 2, ¿verdad? En la variable secante de x, fíjense que la secante aparece al cuadrado y también aparece a la 1. Así que fíjense que es una ecuación, es más bien un trinomio cuadrático, mónico, ¿verdad? El coeficiente 1 con la variable secante de x. Pero, ya que estamos comenzándolo, ¿verdad? No vamos a seguir adelante. Empezaremos la segunda parte de esta lección ya prontito.
con la discusión de ese tercer ejemplo. Hasta entonces.